Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues en el vídeo de hoy vamos a ver cómo descargar Windows 11 25H2, la actualización, ¿vale? Si no te sale en buscar actualizaciones de forma normal. Hay una página web que es esta de UPDUM, ok, que puedes encontrar aquí diferentes descargas de Windows y otras cosas. Pero bueno, yo te voy a poner el enlace directo a la descarga donde vamos a crear la ISO. Pincharíamos aquí, ¿veis? Como hay Windows 11 Insider Preview, ok, lo que te decía con el buscador de actualizaciones, si eres un insider de categoría de desarrollador, te puede salir, pero si no quieres hacer eso o no te sale, pues desde aquí le puedes dar, le damos aquí a elegir el idioma, en Spain, en mi caso, de España, le damos en Next, aquí selecciona las versiones que quieres, esas me vale, tú puedes darle a otras si quieres, le damos a Next, lo único que va a ocupar más, en el siguiente configuración lo dejamos tal cual y le vamos a crear paquete de descarga. Ahí empieza a bajarnos una cosita que pesa poco, nos vamos a la carpeta de este archivo y lo descomprimimos. El proceso va a ser bastante sencillo, pero va a tardar dependiendo tu red y equipo, ¿vale? Entonces le damos aquí a extraer, extraemos el contenido y ahora tenemos que darle a este de aquí, al UUP Download Windows. Te lo muestro, no te lo digo, te lo muestro para que lo veas. A ver, ¿qué le doy? Aquí. ¿Vale? Le ejecutamos, le decimos que sí, nos va a abrir una ventana de símbolos donde, dependiendo del ordenador, lo he ejecutado en otro y en otro no me salía esta pregunta, pero si te sale, dices que, pues ejecutar una vez, dice, pues, si quieres crear, pues ese archivo, esa ISO que vamos a crear. Le damos a, ponemos una Z de ejecutar una vez, pulsamos Z y le damos a intro. Y ya va a empezar un proceso que depende del ordenador, tarda lo suyo, ¿vale? Minutos o puede que algo más. Lo dejamos ahí ejecutando con paciencia, nos vamos a por un café o a hacer otras cosas y esperamos. Cuando termine nos saldrá esta ventana, lo digo, después de un buen rato, alguna orilla incluso me ha pasado a mí, y lo dejamos aquí, pues nada, le damos al 0 o a la Q para salir y ya si nos vamos a donde descomprimimos la carpeta, aquí, pues si ya aquí nos vamos a la carpeta de descarga donde lo tendríamos, nos metemos, tendremos muchos archivos adicionales y este es la ISO que si tú la arrancas vas a ver cómo nos la ha montado y podemos acceder o podemos copiarla a otro lado, la expulso, ¿vale? Para copiarla. Y con eso pues ya lo tendríamos funcionando. El resto de carpetas las puedes borrar y quedarte con la ISO. Así que nada, espero que os haya servido, que os un like, suscribáis y comentéis. Nos vemos amigos en el próximo vídeo. Hasta luego.